Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora y por sintonizarnos a través de 800 AM. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en su automóvil, en su carro, a los que nos acompañan a través de internet, www.tjcatólico.com. Gracias Tijuana, gracias Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía, y le damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este momento y estar aquí para poder compartir algo de lo que Dios quiere en nuestra vida. Un saludo a cada uno de ustedes. Y pues estoy contento, todos los días estoy contento, pero hoy estoy más contento porque hace 10 años, ¿qué creen? Recibí el sacramento del matrimonio. Tengo 10 años de haberme casado por la iglesia. Viviendo con mi esposa, pues ya tengo bastantes, 23, 24 años. Pero hace 10 años, yo y mi esposa tomamos la decisión de casarnos, recibir el sacramento del matrimonio. Bueno, y pues estamos también muy agradecidos con Dios. Queremos saludar al señor Lucas Delgado y a su esposa Felipa Silva. Ellos son amigos Koinonía. Ellos siempre nos escuchan el programa y escuchan toda la programación. Nos escuchan en el Infonavit Latinos. También a su hijo Mateo Delgado, a Rosario Delgado. Bueno, pues a toda la familia Delgado que es el apellido Delgado, ¿verdad? Espero que si estén delgados, no se crean. Un saludo, gracias por acompañarnos, don Lucas y su esposa Felipa, y a todos sus hijos, gracias por ser amigo Koinonía. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Lo que vamos a compartir un poquito es sobre nuestra defensa en contra de las tentaciones o las acechanzas del demonio. La defensa que debemos de utilizar, y vamos a compartir, hay muchas, vamos a compartir hoy dos. Una de nuestras defensas que debemos utilizar para defendernos del enemigo, o sea, del demonio, que ya hemos estado compartiendo durante estos días. Bueno, les queremos recordar que todos los días estamos a la 1 de la madrugada, de lunes a viernes, y los domingos estamos a esta hora de 6 de la mañana a 7. Y durante esta semana pues hemos estado compartiendo sobre la batalla espiritual de nuestra vida. Y hoy vamos a ver una de las defensas que, bueno, pues dos, hay más, pero vamos a compartir dos que nos ayudan en nuestra lucha espiritual para poder resistir los principales ataques que podemos esperar de nuestra vida espiritual y las luchas a esos ataques que vienen. Porque no es que nos vayamos a los extremos y decir que el demonio siempre está ahí, pero es algo tan sencillo. Ya hemos compartido, Dios es fácil de entenderlo y no es nada complicado. Si nosotros, es tan sencillo, si nosotros hemos salido del pecado, de la maldad, o sea, estábamos en el reino de las tinieblas, del demonio, donde hay pornografía, donde hay adulterio, donde hay injusticias, donde hay prepotencia, donde hay maldad, y escuchamos a Dios, vamos a un encuentro con Dios y nos cambiamos de reino.
dejamos el reino de las tinieblas y nos cambiamos al reino de Cristo. Es tan sencillo que el reino donde estábamos, su gente, no nos van a dejar en paz y nos van a fastidiar y van a tratar de jalarnos para tenernos nuevamente en el reino de las tinieblas. Es una batalla espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues luchar, utilizar las armas que tenemos en el reino de la luz, en el reino de Cristo, para poder vencer esto. Las estrategias que utilizan el demonio y todos sus ayudantes para jalarnos otra vez al reino de las tinieblas, a donde Dios Jesús, a través de Cristo, nos ha rescatado y donde nosotros no queremos volver. No queremos volver. Para eso es la defensa, una de ellas, la que debemos utilizar, y se llama oración. ¿Cómo se llama? Oración. Porque sin oración no podremos ni siquiera conocer la voluntad de Dios. Vivimos también el papel especial que la cruz tiene para ayudarnos a vencer la carne. Hoy vamos a conocer estos puntos clave de nuestra defensa, la actitud que nosotros debemos tomar en nuestra vida para que el poder de Dios único que nos puede hacer vencer pueda manifestarse en nosotros en cada una de nuestras luchas de nuestra vida diaria y sobre todo nuestra vida espiritual. Es la que nos enfrentamos, la lucha de la vida espiritual entre el bien y el mal. Científicamente dicen los científicos que la oscuridad no existe, que es ausencia de luz, y que el frío no existe, que es ausencia de calor. Y si el mal existe en nuestra vida, es porque hay ausencia de Dios, y por eso es nuestro comportamiento. La oración, para estar protegidos de los ataques de nuestros enemigos espirituales, debemos ser personas de oración, personas para las cuales la oración es como la respiración, que no pueden vivir sin ella. Ustedes conocen las personas que necesitan oxígeno, pues no podemos vivir todos sin oxígeno. Al instante dejaríamos de existir. Y cuando una persona depende del oxígeno, ustedes pueden verlo, si tiene los recursos económicos, trae a una enfermera, a un enfermero por un lado, con un carrito y un tanque de oxígeno, el cual lo acompaña siempre. Y si somos personas de bajos recursos, por lo menos traemos nuestro tanque con oxígeno, ahí con un carrito jalando, para que en el momento que necesitamos, tenemos oxígeno. Así es nuestra vida, y debe de ser nuestra vida de oración. No podemos vivir sin el oxígeno. Sin la oración no se puede vivir sin ella, y no puedes vivir conociendo la voluntad de Dios, no puedes vivir venciendo las tentaciones, no puedes vivir haciendo y caminando por donde Dios quiere. No podemos sobre todo vencer las luchas. ¿Cómo podemos entender y saber que el demonio está ahí y que nos quiere quitar de ese lugar porque su nombre va a ser glorificado en ese templo, en esa parroquia, en esa comunidad, en ese curso donde estamos compartiendo? O a veces Dios no lo quiere que estemos ahí, Dios nos quiere en otro lugar, Dios quiere que hagamos otra cosa, Dios quiere que le sirvamos en otra cosa, Dios quiere que venzamos el pecado, la debilidad, las tentaciones de la carne, pero sin oración no lo podemos lograr. ¿Por qué, querido hermano y hermana? Porque lo puedes ver reflejado en nuestra vida actual. Hay hombres y mujeres en nuestra iglesia que siguen viviendo en la misma vida miserable de cuando Dios los llamó. Otros han caído en la rutina. Otros viven la tibieza. Ni se deciden por el reino de Cristo, ni se deciden por el reino de Satanás. O sea, están a medias. ¿Por qué pasa esto? Por falta de oración. Porque no caminamos en una vida de oración.
ya que el Espíritu Santo es quien nos impulsa y nos lleva a trabajar. Vivir sin oración es apartarnos de la voluntad de Dios. Sabemos que una fuente de vida espiritual es la oración para agradar al Padre. Tenemos que estar en contacto con Dios. Tenemos que estar en contacto con Dios y trabajar en nuestra vida diaria para agradar al Padre. Para ser amigos de Jesús necesitamos tratarlo, conocerlo y saber verdaderamente quién es Dios. Quién es Dios, el poder que tiene, su gracia, cómo nos puede acompañar verdaderamente, y saber que somos templos del Espíritu Santo y que necesitamos tener una intimidad, una comunicación con Él. Para Dios debe de ser nuestros pensamientos, para Dios deben de ser nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra forma de vivir y nuestro actuar 24 horas al día, y no debemos de quitarle nada de nuestra vida, y además de todo eso debemos dedicarle ratos exclusivos en los que nuestra única ocupación no sea otra más que el orar y dialogar con Él. Una parte importante de nuestra oración debe de consistir en pedirle protección contra todo aquello que pueda alejarnos de su amor y de su voluntad, contra toda prueba que pueda dañarnos, y esta protección que el Señor nos concederá a través de nuestra vida de oración nos defenderá en toda nuestra vida hasta que Dios nos mande llamar. No se vayan, vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, nuestra defensa en contra de las luchas, en contra de las tentaciones y sobre todo en contra de Satanás que atravesamos en nuestra vida diaria. También queremos saludar al señor Gregorio Núñez, a su esposa, a su familia. El señor Gregorio Núñez nos escucha en el ejido del Mariano Matamoros, aquí en la ciudad de Tijuana. Gracias, don Gregorio, por acompañarnos, por estar con nosotros. Un saludo a toda su familia, a su esposa. Y gracias por acompañarnos. Y a cada uno de ustedes también un saludo a los que nos escuchan en esta hora, a esta hora. La oración. Nuestra vida de oración nos debe de ayudar. ¿Para qué? Para implorar la misericordia de Dios y para implorar su protección clamando la sangre de Cristo. Hay problemas en la vida de los hombres y de las mujeres de hoy porque le tienen miedo al demonio. Le tienen miedo al demonio, en donde quiera lo ven, en todo creen que está actuando él, y no es así. Personas que dicen, no hagas esto porque el demonio te va a agarrar. Yo recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, mi primer retiro lo viví con los misioneros del Espíritu Santo de la parroquia de Guadalupe, de aquí de Las Brisas, aquí en la ciudad de Tijuana. Lo viví el 24 de febrero del 2003 a las 7 de la tarde. Y luego estuve un año en renovación, y cuando estaba en renovación, yo vengo de una vida de drogas, empezaba a traer unos muchachos que andaban mal con las drogas, los empezaba a traer aquí a la parroquia, al grupo de oración. Y me empezaban a decir unos hermanos, te va a agarrar el demonio, te va a atacar, y no ponte abusado por lo que estás haciendo. Y yo me quedaba pensando, dije, el demonio, y leyendo la palabra de Dios buscaba una respuesta, y la encontré. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Palabra de Dios. Cuando yo leí este texto dije, el demonio no me puede tocar,
porque yo he nacido nuevamente en el bautismo, en el Espíritu, he sido renovado y Dios ha puesto su gracia en mi vida y el maligno no puede tocarme porque la palabra de Dios lo dice. Y eso me dio seguridad para no... O sea, el demonio cuando va a hacer algo es porque Dios se lo permitió y lo va a hacer. Aunque yo tal vez le clame a Dios misericordia, pero si es algo que es para mi crecimiento y es algo para cambiar, el demonio lo va a hacer porque Dios se lo está permitiendo. No siempre es el demonio. Esto nos debe de quedar claro en nuestra vida, porque de nuestra debilidad, nuestra falta de oración, nuestra vida inconversa, nuestra vida medias, nuestra vida mediocre, por no confiar plenamente en Dios, andamos pensando que todo viene del demonio y entonces ahí caemos en un error. Queremos que Dios nos proteja y nos ayude y no queremos convertirnos. Imagínate saliendo a las 3 de la mañana de una cantina de aquí de Tijuana o de allá del centro, de los salones de baile, saliendo a las 4 a las 5 de la mañana, todo borracho y manejando y choco. Ay, el demonio me provocó esto. No, pues ¿dónde estabas? ¿Dónde andas? Ahora, somos imprudentes, somos imprecavidos, no tenemos precaución para tantas cosas, no somos personas que vemos que va a pasar algo, que está mal algo y no lo arreglamos. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿De nosotros o de Dios? ¿O el demonio? Pues es de nosotros. Es de nosotros. Por nuestra flojera de no arreglar las cosas y por nuestra flojera de no orar para pedirle a Dios sabiduría y poder entender cómo podemos ser mejores oradores. Y sobre todo decirle a Dios, dame el don de la oración. Quien ha encontrado el tesoro de la oración, ha encontrado la perseverancia en los caminos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios constantemente, pidiendo nos ayude, pidiendo protección a Cristo, pidiendo protección con su sangre preciosa para nuestras familias, para nosotros, para nuestro trabajo. Pedirle que bendiga nuestro trabajo, pedirle que nos ayude a ser más pacientes, que nos dé tranquilidad en nuestro corazón, que libere nuestra vida, que sane nuestro corazón, que nos dé la capacidad de tener inteligencia para poder comprender cómo Dios nos va purificando a través de nuestros hermanos, a través de los problemas, a través del trabajo, ser más pacientes. Señor, dame el don de la paciencia, dame esta paz que necesita mi corazón porque me desespero. Dios, ayúdame a cambiar. Yo solo no puedo, necesito que me unjas, que me llenes, que me toques con el poder de tu Espíritu Santo para que verdaderamente pueda ser ese hombre, esa mujer, la cual tú necesitas para ser instrumento de bendición y pueda ser un canal por donde fluya tu gracia y pueda comunicar tu palabra y tu mensaje a aquellos que lo necesitan. Pues Dios trabaja en hombres y mujeres sanas. Dios trabaja en hombres y mujeres libres. Dios trabaja en hombres y mujeres obedientes. Dios actúa en quien está dispuesto a seguirlo, a obedecerle, a servirle y a hacer su voluntad. Pero para esto necesitamos orar y orar mucho. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día le dedicas a platicar con Dios? ¿Cuánto? Hermano, el problema o el fracaso de nuestro ministerio o el fracaso de nuestro apostolado, el problema por el cual no podemos dejar un vicio, el problema por el cual no podemos dejar la crítica, el problema por el cual no podemos cambiar, ahorita vamos a compartir un poquito sobre la humildad, pero el problema por el cual no podemos ser más humildes es por falta de oración. No nos gusta cuando nos corrigen, no nos gusta cuando nos dicen algo que estamos mal. ¿Sabes por qué? Porque no estamos orando, no estamos pidiendo a Dios que lo que venga, lo que hoy va a suceder en este día, Dios, yo lo voy a aceptar con generosidad. Si tú así lo permites, si tú así quieres que viva, si tú estás permitiendo que me hablen así, si tú estás permitiendo esto, que esté atravesando por esto, gracias Dios, es para mi bien, es para mi purificación y lo ofrezco, sin renegar, sin contestar mal. Y saber, sobre todo, que viene de Dios. Pues esto de la oración verdaderamente abarca muchísimo, por el cual tenemos que estar pidiendo
a Dios. Ya sabemos que tenemos que orar. Muchos lo sabemos, pero dejamos de hacerlo. Otros caemos en la rutina, otros se nos olvida, pero hoy recordamos que para vencer, para nuestra defensa espiritual diaria, es la oración. Esa es una. Y la otra es que tiene que haber humildad. La humildad es el cimiento de nuestra vida espiritual. La humildad es el cimiento de nuestra vida espiritual. Santo Tomás nos enseña, hay dos fundamentos en nuestra vida, la humildad y la fe. Pero en este momento vamos a hablar de la humildad. Así como para hacer un edificio, primero se hacen los cimientos que no se ven y luego se hace el resto del edificio. Primero se hacen los cimientos que no se ven y luego se hace el resto del edificio, lo que se ve, donde va a habitar la gente, donde va a vivir. Así en nuestra vida espiritual, tenemos que cavar los cimientos con la humildad. Esta tiene que ser tanto más grande cuanto más alto sea el edificio de amor al Señor que deseamos construir. La humildad es el cimiento de nuestra vida espiritual. Y si nuestra obra es grande, nuestro ministerio es grande, más humildes debemos ser. ¿Por qué? Comparamos esto con una construcción. ¿Qué pasa cuando se construye un edificio? Por ejemplo, en México está el latinoamericano. Ese tiene unos pilotes especiales que le permiten mantener esa altura y ustedes ven, en el temblor del 85 quedó intacto por su tipo de cimiento que tiene y su estructura. Muchos edificios colapsaron, se cayeron. ¿Por qué? Por su cimentación o su mala estructura. Entre más alto es la construcción, más profundos y con mejor preparación la cimentación. Nuestra vida espiritual es algo parecido. Cuando construyes un edificio, primero tienes que ver dónde vas a construir. Hacer examen del subsuelo, que no haya tierra expansiva, que no haya tierra que con la humedad se ablanda tan fácilmente, y después escarbas hasta encontrar la profundidad y compactas, y después de compactar se hacen pruebas de qué tan fuerte está la compactación y que si verdaderamente está preparada para soportar la carga que va a llevar. Y se hacen pruebas, pues se pone una barra, se le pone una pesa de varios kilos, se mete una manguera con agua a presión para que vaya escarbando y la barra vaya golpeando a ver qué tan dura está la tierra y qué tan compactada. Es algo que se prepara para la construcción de un edificio, y entre más grande, mejor la cimentación. Y nuestra vida espiritual es algo parecido. Si la obra es grande, grande debe de ser nuestra humildad para poder llevar adelante el proyecto de Dios. Vamos a un corte, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues regresamos en su programa Hombres de Fe. Pues ya les explicó por ahí Moramay lo que está pasando con el cambio de horario. No se les olvide, porque llegamos aquí a la parroquia y había unas personas para iniciar la Santa Misa y le dije, pues no. Ok, la humildad. La humildad es el cimiento de nuestra vida espiritual. La humildad es importante porque nos protege de la soberbia como la raíz de muchos pecados. Ya saben qué es la soberbia. Casi no somos soberbios, ¿verdad? Casi no lo somos bien santos, pobres de nosotros. Ahora sí que Dios nos perdone porque somos tan soberbios. Hay un soberbio, el número 1 que lleva el primer lugar, lo conocen. ¿Saben cómo se llama? Pues se llama el demonio, Satanás.
como le quieran decir, porque él se rebeló contra Dios. Dijo, no voy a hacer lo que tú quieras, no te voy a adorar, Dios. Y se rebeló. Y que dijo Dios, ándale pues, fuera de aquí, fuera de aquí. Y se trajo la tercera parte de ángeles. Así es que nosotros tenemos que ver y sobre todo entender bien qué es la soberbia y qué es la humildad. Porque si no hay humildad, pues ¿cómo puedes construir un edificio con mala cimentación? Cuando el edificio esté arriba, se va a venir abajo. Cuando la obra de Dios, cuando Dios quiere actuar fuertemente en mi vida, cuando verdaderamente Dios me dé una responsabilidad grande, si no hay humildad en mi vida, voy a ser causa de maldición. ¿Por qué? Porque por mi soberbia voy a ser un obstáculo para que llegue la bendición a otros hermanos o para que verdaderamente Dios me utilice como un canal de bendición a consecuencia de mi soberbia. ¿Cuántas comunidades se han destruido? ¿Cuántos hermanos han destruido la comunidad, la parroquia, la capilla? Por la soberbia, porque no quieren obedecer, no quieren actuar bajo la voluntad y la autoridad de Dios, bajo la autoridad y la voluntad de sus pastores, de sus sacerdotes, de sus directores espirituales, y quieren hacer lo que se les dé su regalada gana y caen en problemas grandes donde llevan a otros hermanos a perderse, porque Dios es unidad, no se nos olvide. La unidad viene de Dios, la división viene del demonio, es su lema de él, divide y vencerás. ¿Quién quiere estar con una persona desobediente y soberbia que siempre se justifica para tener la razón? Todos están mal, solamente él está bien. Pues hermano, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Cuando más grande somos, más humildes debemos ser. Cuando más grande se es, más humilde y más debo humillarme ante el Señor. Entre más grande sea mi ministerio, entre más grande sea espiritualmente, entre más grande sea mi responsabilidad, más debo humillarme ante el Señor y ante los demás, ya que en el Señor hallaremos gracia. Nos dice Eclesiástico 3:20, entre más grande seamos, más debemos humillarnos y ante el Señor hallaremos gracia. Y por eso la humildad es condición para recibir las gracias de Dios y los dones del Espíritu Santo. En nuestra renovación en el Espíritu Santo nos comprometemos a vivir nuestro cristianismo en plenitud, a ser testigos del Señor y de su vida, y necesitamos que la humildad quite de nosotros el gran obstáculo que es la soberbia en cualquiera de sus disfraces: vanagloria, deseo de sobresalir, rebeldía a las órdenes. Esto es soberbia. ¿Cuál es la soberbia que hay en nuestra vida? Es un gran obstáculo para que se desenvuelvan y se desarrollen los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya hemos sido renovados en el Espíritu. El Espíritu Santo está ahí. Tiene que haber un fruto. Es como cuando siembras una planta. Va a crecer, van a pasar los años, va a crecer, va a florecer y va a haber una fruta. Es el fruto de lo que se sembró. Sí, se sembró algo, una planta, pero al final da un fruto que puedes disfrutar. Así es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios ha enviado su promesa, Jesús cumple su promesa, el amor del Padre, el poder del Espíritu Santo, su gracia llega a nuestra vida, pero no puede dar fruto, porque hay algo que no lo deja, que es la soberbia. O sea, el que yo sé más que los demás, el que yo soy importante, el que solamente los demás están mal y yo soy el que está bien. Esto es soberbia. Y es un obstáculo para que verdaderamente surja en plenitud y se pueda desenvolver y desarrollarse los frutos del Espíritu Santo. Y los disfraces que son de la soberbia es la vanagloria. Oh, es que yo quiero que me vean a mí. Es que yo quiero que me escuchen a mí. Ah, caray, ¿que no van a escuchar a Dios?
que no debemos de dar un mensaje de parte de Cristo que les lleve a los hermanos a reflexionar. Querido hermano, hermana, si en ti no ha nacido la inquietud de llevar los hombres a Dios, no quiere decir que has conocido a Dios, sino que has perdido el tiempo. Si en ti no nace la inquietud de llevar los hombres a Dios, no has conocido a Dios, sino que has perdido el tiempo. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Siempre lo repetimos aquí. Parecemos disco rayado, pero va a ser necesario. El plan de Dios es que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Dice la palabra, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Estamos anunciando la verdad y denunciando las injusticias, o estamos tranquilizando la conciencia. Querido hermano, este programa no es para tranquilizar tu conciencia. Este programa, por gracia de Dios, no es para enseñarte una falsa religiosidad. No, esto es para llevarnos a la conversión, para mostrarnos la voluntad de Dios, para que nos ayude a encontrar nuestros errores, para convertirnos, para ser más santos, para ser más humildes, para poder entender el llamado de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida. No estamos en este programa, no es teología, no es otro de los programas. Puedes escuchar los programas que tú quieras. Esta Koinonia Radio tiene una gran programación. Pero, hermano, ¿por qué esto de la humildad? Si no descubres en tu vida, si yo no descubro en mi vida verdaderamente cuánta soberbia hay, difícilmente podré ser un buen instrumento en las manos de Dios. Porque no importa el grado que tengas, la soberbia está ahí. Hay hombres que tienen mucho estudio, mucha preparación. Pues qué bueno, felicidades. También los maestros de la primaria, de la secundaria, tienen mucho estudio y te comparten lo que han aprendido en la universidad. Pero en la iglesia se trata de saber y de ser santos. No solamente el saber, hermano. Si no hay santidad, si no hay humildad, no hay santidad. Si no dejamos todo lo que es la vanagloria, es que yo estudié en esta escuela, qué bueno, felicidades, nos enseñarás a nosotros. Pero dime, tu escuela, ¿dónde fue la escuela de humildad donde estudiaste? ¿Cuál fue tu escuela de humildad que has estudiado? Tu doctorado en humildad. Porque, hermano, lo necesitamos. Necesitamos la humildad para nuestra vida espiritual y para nuestra santificación. Tengamos cuidado que no haya vanagloria en nuestra vida. Ahorita estamos. Dentro de pocos años me vas a ver en un panteón. Ahí está mi vanagloria. Si es que no me ponen en una urna con cenizas, ahí va a estar mi vanagloria. ¿Dónde quedó la vida del hombre? Dinero, poder y placer no duran toda la vida. ¿Y entonces de qué nos vanagloriamos? Siempre compartimos esto. Si algo quieres vanagloriarte, gloriarte, gloriate de tu pecado, de tus miserias, porque si hay algo bueno en nuestra vida, eso bueno es porque Dios nos los ha dado. Es porque Dios nos los ha dado. No porque nosotros somos los super, dice nuestro párroco, el padre Jeff. No es porque somos los super chacas. No, hermano, por lo menos yo no. Yo soy lo que soy por gracia de Dios. Si algo me tengo que gloriar, por gracia de Dios. Qué bien comparte la palabra. Gracias, hermano, es un don que Dios me ha dado. Y vaya que Dios me lo ha dado. ¿De qué me voy a gloriar? ¿De mi vida miserable, de mi pecado? Nos falta humildad. No, esta es una careta que utilizamos, una máscara. Y cuando nosotros nos vanagloriamos, nos falta humildad. O cuando tenemos el deseo de sobresalir. Yo quiero estar en todo. Yo quiero repicar las campanas, yo quiero estar en misa, yo quiero estar en este retiro, yo quiero estar en la radio, yo quiero estar en la penitenciaría. Ojalá todos quisieran ir a la penitenciaría a compartir la palabra, pero que me da risa porque nadie quiere ir. Nadie quiere ir, nadie pregunta, nos hacemos que la Virgen nos habla, nadie quiere ir al visiteo, pero todos queremos estar al frente de algo.
pero nadie quiere gastar su gasolina en su carro, nadie quiere ir a ensuciarse las manos, a caminar unas cuadras porque se le van a lastimar sus zapatillas. A las mujeres, ¿cómo se les va a ensuciar su lindo vestido? Hermano, ¿dónde está la humildad en nuestra vida? Vamos a un corte, no se vayan, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Queremos saludar al hermano Gustavo y nos escucha en la ciudad de Tijuana. Pues gracias por acompañarnos. Creímos que estaba en su casa, pero muy madrugador, y pues de todos un cordial saludo. La humildad es algo que nos lleva a entender cómo verdaderamente Dios quiere que vivamos y sobre todo a someternos, ya que puede que a veces tengamos el disfraz del deseo de sobresalir o el de rebeldía a las órdenes. ¿Saben cuál es este disfraz de soberbia, de rebeldía a las órdenes? O sea, que me rebelo en contra de mis superiores. Qué tonto de mi parte que, por ejemplo, mira, aquí tenemos a Madre Rocío, al Padre Jeff, y sería muy tonto de mi parte rebelarme en contra de ellos. Eso me suena a protestantismo, creer que yo sé más que los demás. Imagínate que yo diga que Madre Rocío está equivocada, que ella sabe más, que porque yo estuve con los misioneros del Espíritu Santo, porque estuve en renovación, porque estuve con los servidores de la palabra y yo tengo más conocimiento, está equivocada, las cosas no se hacen así. Pues qué equivocado estoy. Pobre de mí, qué tonto. O que diga que el padre, que la madre, que el hermano. Yo simplemente vengo a la iglesia a obedecer y a someterme a mis pastores, claro, que si mi pastor está mal, pues discúlpame, pero estás equivocado. Esto no glorifica a Dios. Esto no viene de Dios. La obediencia viene de Dios. La rebeldía no viene de Dios y no estoy de acuerdo contigo. Querido hermano, déjame decirte que la vanagloria no viene de Dios y no estoy de acuerdo contigo, y aunque seas mi pastor, te voy a obedecer, pero en esto no. Querida hermana, hermano, en esto estás mal. ¿Y qué tengo que hacer? Está bien. A mí me han corregido aquí y me pueden seguir corrigiendo cuando gusten. Tengo mis errores, los reconozco, me falta mucho por aprender, me falta mucho por saber y por mi forma de hablar. Y que bueno, para gloria de Dios, pues hay que aceptarlo. Pero ¿qué hacemos, hermano? No hay humildad en nuestra vida, hay rebeldía a las órdenes. Quiero sobresalir, yo quiero estar en todo, quiero ser el superchacas. Hermano, es importante saber que la humildad tiene que acompañarnos en toda nuestra vida, no como el cimiento que una vez puesto ya no volvemos a ocuparnos de él, sino que tiene que estar siempre en nosotros. No nos vaya a pasar como dice María: el Señor derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Lucas capítulo 1, verso 52. ¿Qué dice Lucas capítulo 1, verso 52? El Señor derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. No sea que un día, querido hermano, querida hermana, nos quiten el puesto. Y entonces sí vamos a patalear. ¿Por qué? Por soberbios. ¿Por qué te están saliendo las cosas mal? Por soberbio. ¿Por qué no tienes éxito en tu ministerio, en tu apostolado? Por soberbio. ¿Por qué te van a quitar el puesto? Por soberbio. ¿Por qué siempre estás renegando y no te gustan las cosas, cómo te las piden, cómo hacerlas? ¿Por qué no obedeces? Por soberbio. ¿Por qué no quieres someterte a la autoridad y ser humilde y reconocer que estás mal, que estamos mal? Por soberbio. Esa soberbia que traemos unos en mayor grado y otros en menor grado. San Agustín dice que lo primero que se necesita en la vida espiritual es la humildad, y también lo segundo y lo tercero, y así en todos los números que dice San se necesita para la oración, para la obediencia,
para todas y cada una de las virtudes. La humildad es la verdad, y como la verdad es única, es Dios. La humildad nos une con Dios, con Jesús, nos lleva a esta unidad. Jesús se hizo totalmente humilde. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 9, para redimirnos, y tal vez por eso la hizo como la clave de nuestra vida espiritual. Si estamos manchados o llenos de pecados, nos humillamos ante Dios y enseguida nos llena de misericordia. ¿Qué hizo el rey David cuando cometió pecado? No le echó culpa a Betsabé. Dijo, no, pues yo no tuve la culpa, pero mira, tengo tantas esposas y tantas concubinas, y esta mujer se vino a bañar desnuda delante de mí, y por eso pequé. Ella me estuvo coqueteando. No, hermano, tenemos a Adán y a Eva, que cuando son tentados le echan la culpa. Adán le echa la culpa a su mujer, a doña Eva. Doña Eva le echa la culpa a la serpiente, que por eso pecaron. Y David no, David reconoció su pecado. Reconoció su pecado delante del profeta Natán y dijo, he pecado contra Dios. Y José, al ser atacado, tentado sexualmente por la esposa de Putifar, corrió. No se dejó seducir. Y nosotros, ¿por qué culpamos lo demás de nuestros actos? ¿Por qué culpamos? Por falta de humildad. Por falta de humildad. La humildad nos libra de las falsedades, pues el mundo y el demonio falsifican todo, hasta las virtudes. Podemos dar apariencia de mucho amor a los hermanos, de servicio, incluso de obediencia, y tener en el fondo de esto la soberbia. Pero con la humildad se prueban todas estas virtudes, pues al ser verdad no admite distinción. Por eso la humildad es nuestra defensa contra los engaños y mentiras de Satanás. Ella nos convence de lo que somos, es decir, nos convence de nuestra nada. Si la mano del Señor se aleja de nosotros, si nos quitará el Señor lo que Él nos ha dado y nos da constantemente lo que necesitamos, quedaríamos pura miseria. Si verdaderamente Dios nos quita lo poco o lo mucho que nos ha dado, quedaríamos pura miseria, porque eso es lo que somos. Sin la gracia de Dios somos unos miserables pecadores, y aparte no pura miseria, sino puro pecado. Y el convencimiento humilde de esto es una defensa segura contra las tentaciones más difíciles de vencer, el orgullo y la soberbia. Así es que, ¿qué necesitamos en nuestra vida? Pues, número 1, la oración. Número 2, la humildad. La humildad que tenemos que pedirle a Dios. No se trata de dejarnos pisotear por todos y que hagan de nosotros lo que ellos quieran. No, humildad es reconocer nuestros errores, reconocer nuestras culpas, reconocer que estamos mal, reconocer que nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por cambiar, reconocer que somos lo que somos por gracia de Dios, reconocer que estamos aquí porque Dios nos llamó, porque Dios así lo quiere, reconocer que estamos pasando tribulaciones, dificultades, porque Dios lo está permitiendo, no porque nosotros lo queremos o porque es un castigo de Dios. Hay que tener humildad en nuestra vida, reconocer que aquel es más bendecido por Dios, reconocer que el hermano, la hermana tiene la capacidad o que es más santo o más santa. Esto es humildad. Reconocer que aquel sabe tocar la guitarra mejor que yo, reconocer que aquel hermano, aquella hermana sabe orar mejor que yo, reconocer que aquella hermana, que este hermano tiene mejor capacidad de enseñar, saber y reconocer que el hermano, la hermana tiene más estudio que yo. Esto es humildad. Y no querer sobresalir, que yo soy buen cocinero, que yo soy buen predicador, que yo soy buen evangelizador, que yo soy bueno para tocar la guitarra. En todo soy bueno, menos para ser santo, menos para ser humilde. No, hermano, la humildad conquista a Dios. La humildad conquista a Dios. ¿Qué tenemos que hacer?
orar, pedir perdón a Dios y decirle que nos perdone. Porque si Dios nos quita la gracia, seremos unos hombres y mujeres sin gracia. Así es que pidámosle a Dios que nos dé el don de la oración y pidámosle a Dios que nos dé el don de la humildad. Recordemos, querido hermano, que si algo hay que gloriarnos es de nuestro pecado, de nuestra basura, de nuestras miserias. Si hay algo en nuestra vida, hay algo bueno, es porque Dios nos los ha dado. Y con humildad reconozcamos que estamos aquí, que estamos en un grupo de oración, en una comunidad, porque Dios nos eligió y que somos llamados por Dios. No se nos olvide ser humildes toda nuestra vida, porque son los cimientos básicos para crecer y madurar constantemente en el reino de Dios. Pidámosle a Dios la gracia de ser humildes. Pidamos la intercesión de María Santísima para poder lograrlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.